Osana Visión presenta La Verdad. El abuso sexual infantil es un flagelo con graves consecuencias para los niños. De acuerdo con UNICEF, cada 15 segundos un niño es víctima de abuso sexual infantil. Las estadísticas en Panamá son incipientes, sin embargo, cada día son conocidos más y más casos sobre este flagelo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo proteger a nuestros niños? ¿Cómo podemos identificar cuando estamos frente a un caso de abuso sexual infantil? ¿Cuáles son las terribles consecuencias que padece un niño después de un abuso sexual? Estas y otras preguntas serán atendidas y abordadas junto a nuestra invitada. Saludos Panamá, su anfitrión de siempre, Rodrick Burgos, en este su programa La Verdad. Agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder entrar en sus hogares. Hoy tenemos un tema real, un poco doloroso. Vamos a tratar el tema hoy con nuestra invitada sobre el abuso sexual infantil, lo que está ocurriendo en el mundo, no en Panamá, en el mundo y que cada día pareciera que tomase más fuerza. Hoy tenemos con nosotros a Jenny Barb. Jenny Barb es presidente de la Fundación Unidos por la Niñez, tiene una maestría en terapia familiar y de parejas y tiene una licenciatura en psicología. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida a también tu programa La Verdad. Muchísimas gracias por invitarme y abordar este tema tan importante para la niñez y la familia. Sí, es muy fuerte. Sí. Nosotros desde la Fundación Visión trabajamos la prevención, pero en el caso de ustedes como fundación también atienden a víctimas de abuso sexual. Vamos a abordar estos temas en el programa en el día de hoy. Excelente. Quisiéramos definir para que nuestros oyentes y televidentes puedan entender con claridad, cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿cómo pudiésemos definir el abuso sexual infantil, Jenny? Bueno, el abuso sexual infantil es un problema de salud pública que va creciendo a nivel mundial y que Panamá no escapa de esta realidad. El abuso sexual infantil se da en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeducativos, en todas las razas y en todas las religiones. No existe un grupo específico donde se da más abuso sexual que en otros. Podemos definir el abuso sexual como la explotación de un niño, una niña o un adolescente por una persona 4 o 5 años mayor que utiliza su poder y autoridad para involucrar a este niño en contenidos, en actividades de contenido sexual de la cual recibe gratificación. Es bien importante que las personas comprendan el significado de abuso sexual. Incluso muchas veces se ha quitado de la definición en la terminología de las edades, es decir, 4 o 5 años mayor. Se considera que un niño que puede tener 14 años y una chica que puede tener 15 y él tener más conocimiento de lo que es sexual y haber tenido más experiencias de abuso sexual, poder él replicar las conductas sexualmente abusivas en ella a pesar de ser él un año mayor. Pero siempre el abuso sexual se da en una situación de desnivel de poder y autoridad, en donde la persona que tiene poder y autoridad involucra al niño para que participe en una actividad de contenido sexual de la cual él recibe gratificación. Pudiésemos decir entonces que es donde se presenta ventaja de un adulto frente a un niño. Hay una ventaja psicológicamente, económicamente, pero esa ventaja él o ella la aprovecha para entonces perpetrar su delito con el menor. Así es. Lo que pasa es que nosotros hemos enseñado a nuestros niños a respetar a los adultos, cosa que está bien, pero tenemos también que empoderarlos para que sepan decir no ante una situación de abuso. Los niños están acostumbrados a escuchar de nosotros, cuidado que me ponen una queja, hágale caso a esta persona, a este adulto que está a su cargo, hágale caso a su maestro, hágale caso a este adulto. Es decir, pero no le damos el espacio al niño para decir, si algo no te gusta, di no. Muchas veces le decimos al niño, aunque no te gusta, lo haces porque yo lo digo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar. A defenderse, decimos nosotros de la Fundación Visión. Sí. Un tema que inquieta a la gente cuando nosotros hablamos de estas estadísticas, UNICEF, no la inventamos nosotros, cada 15 segundos un niño es abusado sexualmente en Latinoamérica. La gente dice, pero ¿cómo es posible?
Y algunos piensan que el abuso sexual infantil solo se trata cuando hay penetración, cuando hay coito, que eso es falso. Se puede abusar sexualmente de un niño sin tocarlo. ¿Es así? No? Mira, existe toda una gama de conductas abusivas sexualmente. Nosotros podemos empezar a hablar de conductas sin contacto físico. Por ejemplo, comentarios de contenido sexual, por ejemplo, voyerismo, que es mirar al niño en su intimidad, fetichismo, que es la excitación a través de objetos pertenecientes al niño. Podemos hablar también de exhibicionismo, todavía no ha habido contacto físico. También podemos hablar de abuso sexual con contacto físico, que puede ser a través de manipulación de las áreas sexuales por debajo o por encima de la ropa. Podemos hablar también de abuso sexual a través del sexo oral, que puede el agresor solicitarlo al niño para que se lo hagan a él o él hacérselo al niño o a la niña o al adolescente. Y por último, tenemos la penetración por el pene, pero también tenemos la penetración digital y de objetos. Es decir, tenemos 5 grandes grupos que se pueden enumerar dentro de toda la gama de conductas abusivas sexualmente. Wow, realmente es alarmante escuchar estas cosas. Otra pregunta que siempre nos dicen nuestros oyentes: ¿cuáles serían algunos indicadores sobre la presencia de abuso sexual infantil? Porque las estadísticas te hablan también de que hay un tema de parientes cercanos, que el abusador sexual está en el círculo del niño, que él ama, que él respeta, que él admira, y ahí se traduce ya sea en sacerdotes, sea en pastores, sea en entrenadores deportivos, sea en familiares. ¿Cuáles pudiesen ser un indicador que pudiésemos nosotros para evaluar como padres si estamos frente a la presencia de un posible abuso sexual infantil? Primero, es importante aclarar que los indicadores físicos son los que menos frecuentemente se ven. Los indicadores físicos pudieran ser ropa manchada o con sangre, la niña con enfermedades de transmisión sexual, con secreciones, pero esos son indicadores que no son tan frecuentes, porque como vimos que el abuso sexual tiene toda una gama de conductas, hay muchas conductas abusivas que no necesariamente penetran a la niña, es decir, no necesariamente involucran la penetración. Entonces nosotros vamos a ver que en las evidencias conductuales, nosotros vamos a ver cambios en la conducta del niño y de acuerdo a la etapa de desarrollo. Por ejemplo, en bebés, nosotros vamos a encontrar bebés porque hay abuso sexual en bebés, que es algo realmente, siempre es triste que a un niño lo abusen sexualmente o que a una niña le abusen sexualmente, pero abusar a un bebé, pues conozco casos de bebés que han sido abusados sexualmente. Estos bebés tienen un desarrollo lento, estos bebés son más irritables, tienen llanto excesivo. Cuando son un poquito más grandecitos, que tienen de 2 a 6 años, ya empiezan, por ejemplo, a tener miedos, miedo a la oscuridad, a seguir con conductas regresivas, es decir, conductas que ya han superado, por ejemplo, la succión del pulgar, la enuresis o orinarse en la cama, empiezan otra vez a presentar esas conductas. Son niños que no quieren quedarse solos, son niños que lloran. Muchas veces se masturban excesivamente los niños, que dentro de su etapa de descubrimiento aprenden a descubrir su cuerpo, pero estos niños se masturban excesivamente. Cuando llegan un poquito más en edad, por ejemplo, ya en edad escolar, de 6 a 12 años, encontramos niños agresivos, niños irritables, niños, por ejemplo, que se masturban excesivamente también, que se sexualizan. Niños, por ejemplo, que el papá le va a dar un beso a la niña en el cachete y la niña le pone el labio. O la mamá la abraza y la niña le lame el cuello. O la niña se para al lado de una mesa y la niña se masturba con la mesa. Es decir, todas estas conductas diferentes en los niños, ahí empieza, por ejemplo, los problemas de alimentación. Los niños empiezan a tener, ya cuando llegan a los 10, 12 años, a presentar problemas en su imagen corporal, baja autoestima. Cuando ya llegan a la adolescencia, vemos ya conductas que pueden haber promiscuidad, puede haber uso de drogas y alcohol, son niños que huyen de la casa,
Son niños que continúan teniendo este tipo de conductas sexualizadas. También son niños parentalizados, que se ven pseudo maduros. Que tú dices, pero qué niña tan madura y nada más tiene 13 años. Pero no se sabe qué realidad está viviendo esa niña. Es decir, los padres tenemos que tener una agudeza para ver cualquier cambio de conducta en nuestros hijos. Y tenemos que estar pendientes cómo nuestros hijos reaccionan a personas de nuestro ambiente. Porque como bien lo dijiste hace un momento, el abuso sexual se da frecuentemente dentro de la familia, con allegados a la casa. Y ese es un peligro latente. Nosotros no identificamos quién es el agresor. Y quizás lo tenemos dentro de la casa, Sí. sentado en nuestra mesa. Una pregunta que siempre se hace es: el agresor, yo le llamo depredador, después de vivir en la fundación todas estas experiencias tan horribles, así como ustedes también la ven, de forma diaria, yo le puse un nombre de depredador, pero algunos dicen, el agresor o depredador tiene algún perfil, es decir, tiene cara de loco, es decir, ¿cuál es el perfil de un depredador sexual? ¿Pudieses ayudarnos en eso, Jenny? Sí. Mira, hay mucha controversia en relación al perfil del depredador sexual, pero sabemos que no hay un perfil específico. No tenemos un perfil específico. Lamentablemente no podemos decirle a los niños, cuídense de las personas que se ven de esta manera, porque los agresores sexuales pueden verse como cualquiera de nosotros aquí. Son personas que pueden contribuir con la comunidad, son personas que pueden ser muy respetables por la comunidad. Allí muchas veces vemos, por ejemplo, el caso de un agresor sexual en un pueblo pequeño donde todas las personas se abocan a la calle para defenderlo. Y se sabe que es un agresor sexual. Pero las personas no ven esa otra cara de la vida de este personaje. Porque el agresor sexual sí puede tener, por ejemplo, algunos rasgos que se pueden identificar. Son muy apegados a los niños. Ay, yo te lo cuido, yo le enseño matemáticas, ay, yo lo voy a llevar al cine. Ay, duden de esas conductas de esas personas tan agradables con los niños. Por ejemplo, un adolescente que vaya a su casa a querer jugar con un niño de 4 años, yo se lo entretengo, tía, yo juego con él toda la tarde. Ningún adolescente, porque ya tienen intereses distintos, van a querer venir a la casa a jugar con un niño de 4 años. Es decir, lo debemos dudar y debemos siempre observar cómo reacciona nuestro niño al lado de estas personas. Podemos agregar además que no existe una prueba psicológica que realmente confirme o descarte la habilidad de una persona de abusar sexualmente de un niño. Lo que lo puede definir es su historia. Sabemos que el 30% de los abusadores sexuales fueron abusados cuando niños. Pero entendemos que el principal aliado del depredador es el silencio de la gente. Lo que pasa es que el silencio forma parte de lo que nosotros conocemos como el síndrome de adaptación al abuso sexual infantil. Recuerden que aparte de todo esto, el abusador confabula al niño. El abusador le dice al niño, mira, no lo digas, si lo dicen van a creer que tú tienes la culpa. Si tú lo dices, te van a culpar a ti y te van a castigar. O si es el papá biológico o el padrastro, que se ven en muchos casos, va a decir, no lo digas porque no vas a tener con qué mantenerte. Me van a meter en la cárcel y entonces tú te vas a quedar sin la escuela y vas a tener que ir a trabajar. O por último, mato a tu mamá. O te mato a ti. O le hago lo mismo a tus hermanitos. El niño no tiene capacidad para definir estos conceptos de engaño. Y el niño se queda atorado en esta amenaza, en este terror de que el agresor puede hacer esto. La primera categoría del síndrome de adaptación al abuso sexual es el silencio. El silencio es clásico del abuso sexual. El niño guarda silencio. ¿Cuándo rompe el silencio? Cuando lo sorprenden, cuando sorprenden al agresor en el acto con la víctima, cuando el niño percibe que el agresor ya cambió de cama y va a abusar de la hermanita o del hermanito que está al lado, o cuando el niño, ya en edad preadolescente o adolescente, se intoxica con alcohol o algo así y se desinhibe y cuenta porque se desborda
la emoción y cuenta el evento del cual está siendo víctima. Pero por lo general, el silencio y el secreto es clásico en el abuso sexual. Hay algo que es bien importante en este síndrome, porque aparte de eso está el sentirse atrapado y sin salida. ¿Qué posibilidades tiene un niño de 4 o 5 años de poder realmente salir del abuso sexual si él está en manos de un gigante con autoridad, con poder, un gigante que le han enseñado a respetar y hacerle caso? Entonces el niño se siente totalmente cautivo, rehén de esta persona. Todas estas estrategias las hace el niño para poder sobrevivir y funcionar en la escuela, en la familia y en la comunidad. Porque el hecho es que al día siguiente tiene que levantarse, ponerse el uniforme e ir a la escuela y parecer, entre comillas, un niño normal sin ningún problema. Es un chico que está atrapado en una historia de terror, pero que todo mundo lo ve normal, pero él está atrapado en esa historia de terror. Jenny, a nuestro regreso vamos a hacer un cambio, pero a nuestro regreso quisiéramos que habláramos sobre esas consecuencias, sobre esos temas que invaden a ese niño del cual estamos hablando hoy. ¿Cómo no? A nuestro regreso vamos a seguir hablando de este tema sobre el abuso sexual infantil con nuestra invitada Jenny. Ella es psicóloga, tiene una maestría en temas de familia y al regreso continuaremos entonces. Quédese en el canal. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá, su anfitrión de siempre, Rodrick Burgos, en este segundo bloque de su programa La Verdad. Hoy con nuestra invitada Jenny. Jenny es psicóloga, tiene una maestría en temas de educación en familia y demás. Y trabaja con una fundación que tiene que ver y atiende todo el tema de prevención, el tema de abuso sexual infantil. En este primer bloque estuvimos hablando de algunos elementos que se dan, Jenny, con nuestros niños. Decía hace un momento que es como si nosotros estuviésemos como si el niño estuviese atrapado en un mundo que para todos es normal, aún para su agresor, pero para él no. Que en muchas ocasiones se da el caso de que el niño, por alguna otra razón, cuando se ve que ahora el agresor va a un hermanito o trasciende más allá de sus fuerzas, por darle un nombre, entonces este niño se decide a decir, me está ocurriendo estas cosas. Y tú nos decías ahorita que estábamos en el cambio que hay una sintomatología que muchas veces ocurre que el niño dice, yo fui abusado, pero cuando lo llevan frente a su agresor, el niño se retracta. Háblanos un poquito de ese tema, Jenny, por favor. Dentro de estas categorías del síndrome de adaptación al abuso sexual infantil, nosotros vemos como última categoría la retractación. Es decir, después que el niño habló, que dijo que estaba siendo abusado sexualmente, que explicó, muchas veces de acuerdo por las reacciones de la familia, la forma como la familia lo maneja o las consecuencias que el niño percibe, de que el agresor va a ir a la cárcel, de que la mamá, la familia se separa, de que viene un caos alrededor de su relato de abuso, de la apertura del secreto, el niño prefiere decir, lo inventé, esto no es verdad. Yo no fui agredido sexualmente, él no me hizo nada, yo lo inventé porque sí. O puede decir, si va a una psicóloga y la psicóloga lo pone en un informe, porque el niño se lo ha dicho, dice, la psicóloga lo inventó. Porque el niño se siente que no puede con la angustia que generan las consecuencias de haber hablado. Estamos hablando para que nuestros televidentes puedan tener un panorama claro. Estamos hablando de un niño que está influenciado con la superioridad en todo el sentido de la palabra de un adulto. Exacto. Él se atreve a dar un paso, pero ese paso también es presionado, porque un tema es que nuestro sistema de justicia tampoco utiliza los mecanismos más deseables, por decirlo así, para que ese niño sea protegido. Entonces estamos hablando de que el niño da el paso, sí, fui abusado, pero después dice, ups, lo que me estoy enfrentando es superior a mí y yo debo volver a casa. Prefiero entonces desmentirlo, callarlo. Ese es el punto de la retractación. Ese es el punto. Y muchas veces, si las autoridades judiciales, si los abogados
o la familia no entiende que la retractación es una parte normal de la forma como él se acomoda al trauma, van a pensar que es verdad, que no ha pasado el abuso, y lo que van a hacer es que el niño va a seguir inserto. Y aquí hay un tema interesante, Jenny, porque hablamos hace un momento del tema de que si solamente abuso sexual infantil es penetración, coito, pero hay muchas formas de abuso sexual infantil donde ni siquiera tienes que tocar al niño. Exactamente. Entonces, cuando vemos este tipo de sistemas de abuso sexual, todavía es mucho más difícil porque no hay una evidencia que se pueda comprobar. Recuerdo perfectamente el año pasado, cuando estábamos en la Asamblea de Diputados, batallando sobre el aumento de penas para abusadores sexuales. Sí. Y hay un artículo muy puntual, el artículo 177, que habla sobre actos libidinosos. El acto libidinoso no es más que es el manoseo, pero es que no hay penetración ni coito. Entonces decían los diputados, yo prefiero no tocar el artículo 177 porque es muy difícil de comprobar. Yo le decía, sí, pero existen herramientas hoy psicológicas, hay herramientas que podemos nosotros dar con que el niño pueda confesar ante una cámara Gesell y demás que está siendo víctima. Sin embargo, al final nunca nos enteramos, y eso fue una verdad a puño, cuando las modificaciones de aumento de pena para el artículo 177 de actos libidinosos, los diputados la quitaron. No lo pusieron, y parte cuando nos dimos cuenta que salió la ley y todo lo demás, nosotros exigimos como sociedad civil a los señores diputados, señores, cómo ustedes nos han engañado en donde había un aumento de penas importante para los abusadores sexuales, sin embargo, ustedes lo han quitado. Dicen, no, lo que pasa es que no queremos meternos en eso. Y al final, una buena promesa de diputados que son buenos prometiendo, dijeron, vamos a considerarlo nuevamente. Pero entonces, todo esto en ese ambiente que tú nos dices puede permitir que nuestro niño siga siendo vulnerable y que al final siga en su infierno, por darle un nombre en donde él no puede salir. Un tema que quisiera abordar sobre las consecuencias. Todo el mundo habla, no, él es un niño, él no le pasa nada. Pero tú decías en ese proceso, cuando hablabas del abuso, los diferentes mecanismos de abuso y cómo va trascendiendo, ¿cuáles son las consecuencias que tú nos puedes hablar cuando un niño es víctima de abuso sexual infantil, desde niño hasta cuando es adulto? Sí. Mira, las consecuencias son múltiples. Nosotros podemos decir que el abuso sexual afecta al niño físicamente, emocionalmente, intelectualmente, y afecta su desarrollo. Es decir, hay niños que se han muerto por abuso sexual. Hay niños que se han infectado de HIV por abuso sexual y padecen SIDA por abuso sexual. Es decir, hay realidades realmente muy tristes que tienen que afrontar nuestros niños. El impacto emocional del abuso sexual va a cambiar dependiendo de la cercanía con el agresor, de la consecuencia inmediata del abuso, es decir, si quedó embarazada la niña, si se transmitió una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad sexual para la niña, valga la redundancia. Si, por ejemplo, tuvo la niña violencia, si fue golpeada, si la niña sufrió dolor o cualquier tipo de herida, de laceración durante el acto sexual, de abuso, todo eso va a aumentar el impacto. Lo que yo te puedo decir es que el abuso sexual queda grabado de manera indeleble en la mente y en la psiquis del niño, en el corazón, en el alma del niño. El niño abusado sexualmente tiene que luchar toda su vida para poder ser feliz y juntar los pedazos, para poder seguir adelante, para tener una familia. Recordemos cómo es el ambiente cuando hay abuso sexual. Es totalmente incongruente. Es decir, imagínense un papá que se supone que quiere al niño, y que lo va a proteger. Y que el niño lo ve como una figura protectora, que lo lleva a la escuela, que le ayuda a hacer las tareas, que le compra sus cosas que necesita, que lo lleva al doctor si está enfermo, pero que también abusa del niño. ¿Cómo el niño puede integrar que esa persona buena también le hace daño, es una persona mala? Entonces, ¿qué pasa? El niño se siente solo, se siente culpable. El niño no desarrolla estabilidad
ni conexión con el mundo. El niño siente que el mundo es peligroso y que si su padre, madre, padrastro, tío, hermano abusó de él, cualquiera persona puede hacerle cualquier daño. Entonces nadie es confiable. El mundo se convierte en un lugar amenazante para el niño. Pierde el amor, pierde el afecto, me imagino que su identidad es destruida. Nosotros conocemos que hablan de 250 consecuencias de post-abuso sexual infantil. Nosotros tuvimos la experiencia en la misma cobertura de la discusión del aumento de penas a depredadores o abusadores sexuales, que una joven de 28 años se arma de valor y pide la palabra ahí en el foro de la asamblea. Le dan la palabra y dice: yo fui abusada sexualmente a los 8 años. Wow. Hoy día tengo 28 años y las secuelas del abuso sexual todavía han trascendido en mi vida, en mi relación. Miren lo que ellos decían, Jenny, amigo que nos escuchas. Dice, ha trascendido no solamente en mi vida producto del abuso, sino ha trascendido en mi vida económica, en mi vida profesional, en mi vida de pareja. Sí, 28 años, 20 años después, y esta chica dice: yo todavía lucho con ese flagelo que invadió mi vida a la corta edad de 8 años. Es decir, es lo que estás diciendo. Es decir, el abuso sexual se convierte en tu permanente sombra. Es una huella. Es una huella que es posible salir, pero necesitas de mucha ayuda para poder recuperarte. Un tema que también nos llama la atención desde el punto de vista psicológico. Tú eres psicóloga, Jenny, y dentro de tu fundación ustedes ven esto, no quisiéramos decirlo, pero a cada instante. Desde el punto de vista de Jenny como psicóloga, ¿cómo se pueden atender estas consecuencias? ¿Es posible que estos niños o un adulto ya, porque sé que ustedes atienden estos temas, es posible que esas personas una vez puedan confesar su dolor, puedan ser ayudados clínicamente? Claro que sí, sí es posible, sí hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que ha vivido abuso sexual, no importa la edad que tenga en este momento. Puede ser una señora de 50 años, puede ser un señor de 70 años, no importa la edad que tenga. Si tiene dolor cuando recuerda ese evento, puede recibir ayuda y puede dejar ese evento atrás. Lo que pasa es que el trauma se encapsula, se va encapsulando. Entonces nosotros en psicología, lo que hacemos a través de la psicoterapia, que es prevención terciaria, nosotros ayudamos al niño a que reescriba, al adulto, a que reescriba su historia. Claro que es más fácil cuando se trata al niño, que el niño habla, por ejemplo, a los 5 años, habla de que ha sido abusado sexualmente. Es más fácil y tiene mejor pronóstico cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con el niño a temprana edad, después de que el niño ha hablado. Es más fácil porque tiene menos cápsula ese trauma. Ese trauma no está tan encapsulado, porque después la memoria se fragmenta y los recuerdos del abuso vienen fragmentados. En cambio, con el niño se empieza a trabajar de una forma no traumática para no revictimizarlo. Por ejemplo, nosotros en la Fundación trabajamos con niños todo lo que es terapia de juego. Nosotros tenemos programas de recuperación, tenemos un programa de recuperación que se llama Estrellitas, que es de recuperación para niños y niñas que han sido abusados sexualmente. Tenemos el programa de recuperación Detrás del Arco Iris, que es para niños y niñas que están replicando la conducta sexual que han vivido a través de experiencias de abuso, donde ellos han sido víctimas y que están replicando esas conductas en otros niños. ¿Por qué nosotros tenemos el programa Detrás del Arco Iris? Porque queremos interrumpir la instauración de la pedofilia. La queremos interrumpir. Nosotros no queremos que el niño, que el 30% de esa población infantil que se puede convertir en abusador, se convierta en agresor. Entonces, nosotros hemos diseñado el programa Detrás del Arco Iris y tenemos el programa de esperanza, Camino de Esperanza, que es un programa para niñas madres que les ayuda a continuar con su proyecto de vida, continuar con su escuela, con su proyecto de vida, y a la vez les prepara para tener el niño bajo su cuidado, sin responsabilizarse, porque no se trata de embarazarse y abortar, no se trata de embarazarse y regalar el hijo. Si ya te embarazaste, bueno, ojalá puedas continuar con tu proyecto de vida,
pero también poder ser una madre para ese hijo, porque también dar el hijo en adopción le deja una marca indeleble a esa niña. Mira, Jenny, tú trabajas en esta fundación. La fundación, básicamente, recordemos el nombre, Fundación Unidos por la Niñez. Así es. Esta fundación atiende a víctimas de abuso sexual. Sí. La pregunta del millón que se impone, está la Fundación Visión, que trabajamos la prevención, están ustedes, y hay otras organizaciones que de alguna manera también colaboran en esta lucha. Pero ¿crees que realmente es suficiente lo que nosotros hacemos para poder luchar con este flagelo desde la visión de tu persona como presidente de la fundación? Sí. Yo soy presidenta de la fundación y soy también la directora clínica de la fundación. Es decir, yo hago los programas de la fundación. Nosotros trabajamos los 3 niveles de prevención. Prevención primaria, todo lo que es antes de que el abuso se haya dado. Vamos a las escuelas, llevamos nuestro programa estrella, que es el programa Lolita, Una Niña a Salvo, que es este programa, este programa se está ahora mismo actualizando. Ahora mismo tiene 2 libros para los niños, con 3 módulos en el manual del docente, pero lo estoy actualizando con 4 libros para los niños, uno de preescolar, otro para primero y segundo grado, otro para tercer y cuarto grado y otro para quinto y sexto grado. Este programa y el manual del docente, que es prácticamente un directorio telefónico, es súper grueso. Se tiene que trabajar con el manual para poder hacer el programa dentro de los salones. Es bien importante la prevención primaria. Nosotros no sabemos cuántos niños están en riesgo en nuestras escuelas. Nosotros vamos a las escuelas, Roderick, y nosotros nos encontramos con que directores, maestros e incluso niños nos dicen a nosotros: señora, a mí me pasó, yo fui abusado sexualmente. La vez pasada llegamos a dictar un programa de video que se llama Niños a Salvo, a una escuela, y cuando llegamos había policía de menores y todo en la dirección del plantel. Estaban allí, ¿por qué? Por un caso de abuso de una niña de 10 años que había hablado de que la abusaban en su casa sexualmente. La niña estaba llorando y estaba siendo mal manejado el caso, porque la persona adulta que estaba con la niña le decía: pero ya deja de llorar, explícanos bien, ya deja de llorar. Eso no se maneja de esa manera. Por eso existimos profesionales para manejar esto. También nosotros trabajamos prevención secundaria, es decir, vamos a albergues donde hay niños bajo medida de protección, donde hay niños sin cuidado parental, y llevamos programas de prevención y de tratamiento a los albergues. Pero de acuerdo a lo que la pregunta inicial, que me desvió un poquito del tema, te puedo decir que no somos suficientes. Nosotros somos una gota en el mar. Es mucho trabajo lo que hay que hacer. Hay que involucrar desde la cultura, el Estado, la sociedad, la familia y el niño. Nosotros no podemos trabajar abuso sexual nada más con el niño, porque el niño vive inserto en una familia. Nosotros no podemos trabajar prevención de abuso sexual nada más con el niño y la familia, porque el niño vive inserto en una sociedad. Y el Estado tiene la obligación de darle contención a esa sociedad para que no se deforme la familia. Pero el Estado responde también a una cultura deformada. Es un trabajo de todos, Jenny. Y es un trabajo de todos, donde todos somos protagonistas. Todos tenemos una vela en este entierro. Todos tenemos algo que ver en esto. Aquí no hay nadie que diga: abuso sexual, esto no es problema mío. Como una vez yo fui a una escuela a llevar el programa Lolita y me dijo la directora: ay no, gracias a Dios, aquí eso nunca se ha dado. Yo tenía en ese momento, yo trabajaba en clínica privada, tenía 6 pacientes, niños, niñas de ese colegio. Tenía 6 pacientes de ese colegio. Es terrible, es terrible. Es decir, vamos a ir a un cambio. Quisiera, el tiempo pasa muy rápido, estos temas son demasiado importantes, Jenny. Antes de ir al cambio, quisiera solamente reforzar algún tema, y es que creo que dentro de todo lo que tú nos has dicho, lo que es la parte de la comunicación es vital, porque desde el vínculo del hogar yo creo que podemos comenzar
comenzar a hablar con nuestros hijos, comenzar a hablar en el colegio hay una parte, en la sociedad en general hay una parte, pero a nuestro regreso vamos a ir dando algunas conclusiones, Jenny, para llevarle esperanza a la gente, porque cuando somos expuestos a estos temas uno queda lleno de pánico. Así es. Amigo que nos escuchas, que nos ves a través de tu programa La Verdad, en un minuto regresamos con nuestra invitada en el día de hoy, Jenny, psicóloga, y que trabaja con una fundación que tiene que ver mucho con este flagelo para ayudar a niños que son abusados sexualmente. Al regreso continuaremos con las conclusiones. En breve regresamos con La Verdad. Estamos de vuelta con La Verdad. Hola Panamá, Roderick Burgos, su anfitrión en tu programa La Verdad. Hoy hemos estado hablando junto a nuestra invitada Jenny sobre este problema de abuso sexual infantil. Debemos ir llegando a algunas conclusiones porque el tiempo ha pasado muy rápido. Y quisiera preguntarte, Jenny, ¿cómo prevenimos el abuso sexual infantil en nuestros hijos? Es decir, el ambiente está, no sabemos realmente una característica del depredador o el abusador. Me decías que está en el círculo de confianza, el círculo que admira al niño, el círculo cercano al niño. ¿Cómo nosotros podemos, como padres, prevenir el abuso sexual en nuestros hijos? Sí. Bueno, esa pregunta es sumamente importante, porque nosotros podemos hacer mucho por prevenir el abuso sexual en nuestros hijos. Lo primero que tenemos que hacer es proveerle a nuestros hijos un hogar libre de violencia. Aunque parezca mentira, empezamos por allí. Porque si el niño vive inserto en una sola pelea alrededor de él, de papá y mamá, o de familia extendida, o un ambiente violento, el niño nunca va a atreverse a contar que ha sido abusado sexualmente. Y va a guardar ese secreto más herméticamente que lo que decía el síndrome de adaptación al abuso sexual. Nosotros tenemos que utilizar disciplina que enseñe y no maltrate. Evitar a toda costa el uso del castigo corporal. Usar disciplina positiva. Mantener un puente de comunicación y afecto con nuestros hijos. Que ellos nos vean como una figura de confianza. Que ellos vean en nosotros una persona a la cual se pueden acercar a hablarle cualquier cosa que les pase, sabiendo que nosotros lo vamos a proteger, les vamos a creer y no los vamos a culpar. Obviamente nosotros podemos hacer cosas muy básicas, que es modelar, porque nosotros somos los mejores modelos de nuestros hijos, modelar, siempre tener las partes privadas cubiertas, no andar desnudos por ahí, no permitir que los niños, porque son chiquitos, anden desnudos por la casa, no bañarnos con nuestros hijos si ya han cumplido los 4 años, no bañarnos en pareja y con nuestros hijos, enseñarles a bañarse desde los 3 años y medio, que ellos aprendan a bañarse, supervisarlos y dirigirlos, enseñarles que tienen partes privadas, que tienen que estar cubiertas todo el tiempo y que nadie puede tocar, que existen solamente 2 motivos para tocarlas. Uno es bañarlos, si no se pueden bañar solos, pero los vamos a enseñar a bañarse para que puedan realizarlo. Y el otro es ponerles medicina si están heridos. Solamente esos 2 motivos. No existe otro motivo por el cual los niños pueden ser manipulados en sus áreas sexuales. Bajo ningún sentido. Otra cosa que podemos hacer es enseñarles que los secretos malos no se guardan y que los secretos malos son aquellos que nos preocupan. Si un niño guarda un secreto y les preocupa, entonces ese es un secreto malo. Ese secreto tiene que contárselo a una persona de confianza. ¿Y quiénes son las personas de confianza? Tenemos que ayudarle a hacer la lista de las personas de confianza. Probablemente papá, mamá, abuela, abuelo, tía, tío, maestra, psicólogo. ¿Y qué pasa con esas personas de confianza? Cuando algo malo les pasa, le cuentan al primero. Si el primero no les cree, le cuentan al segundo. Si el segundo no les cree al tercero, hasta que le crean lo deben contar. Tenemos que enseñarle a los niños un plan de seguridad. Si alguien toca mis partes privadas, yo pienso, no, a mí no me gusta eso. Y digo no
y lo digo fuerte y de adentro. Y corro a casa y lo cuento. Y lo cuento y lo cuento hasta que me crean lo debo contar. Eso es muy importante. Y fortalecer el vínculo de afecto con nuestros hijos, escucharlos, amarlos. Hay que creerle a nuestros hijos, porque una de las cosas que en ocasiones cometemos el error es no creerle. Por otro lado, y me gustaría que lo tocáramos muy brevemente, Jenny, en nuestra cultura está el tema de que yo voy con mi niña al lado, mi niña, 4 o 5 años, y me encuentro con unos amigos. Mi niña no conoce a ese extraño. Y dice, no, pero abrázalo, bésalo, pero salúdalo. Pero, es decir, eso no debemos presionar a nuestros hijos para estar besando ni abrazando a nadie. Perfectamente, ella puede saludar al Señor, puede saludar a la señora, pero ese tema que de alguna forma se ha vuelto cultural, pero bésalo, pero abrázalo, eso no es correcto, ¿cierto? No es correcto, no es correcto bajo ninguna medida. El niño debe escoger cómo quiere saludar. Si quiere saludar simplemente con la mano así, que lo salude con la mano. Y que la mamá no le diga, pero abrázalo, pero bésalo, porque es un error. Tampoco debemos besar a nuestros hijos en la boca. Eso es bien importante. La boca es considerado también para muchos programas de prevención que yo estaba revisando del primer mundo, de Europa y Estados Unidos. La boca se considera como una parte privada. Es una parte privada. Entonces nosotros no vamos a besar a nuestros hijos en la boca. Porque ¿qué pasa? Podemos hacerlo sin ninguna malicia, pero llega un adulto que sí tiene una malicia y le besa al niño en la boca y le mete la lengua en la boca al niño y se excita el adulto porque recibe gratificación a través de ese contacto sexual, entre comillas, y el niño no tiene la capacidad para discriminar y para esta abstracción. Es decir, que eso está mal. Si mi mamá y mi papá lo hacen, ¿por qué va a estar mal si el vecino me besa en la boca o el señor del busito me besa en la boca? ¿Por qué va a estar mal? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y otra cosa, desconfiar. Nosotros vemos rostros y no los corazones. Nosotros no sabemos quién puede ser capaz de abusar de nuestros hijos. A veces, es decir, yo he tenido casos de padres biológicos que abusan de sus hijos. He tenido casos de personas que parecieran intachables y abusan de los niños. Yo tengo 30 años de estar trabajando abuso sexual e incesto. He tenido cualquier cantidad de casos. Yo creo que he visto cosas muy tristes y quisiera, y uno de mis esfuerzos por trabajar en prevención es querer que no se repita, que menos niños sufran de este trauma. Yo no quisiera que ningún niño sufriera este trauma, porque he visto tantos niños llorar y he secado tantas lágrimas que no quisiera ver una lágrima más derramada por un niño. Es muy triste. Algunas personas me dicen, Roderick, ¿pero qué tú haces en esta lucha? Tu hijo está grande. Sí, pero. Es por los niños, por las generaciones. A mí hubo un evento que tocó mucho mi vida. Hace algunos meses mi hijo nos visitó y a él lo invitaron a platicar en el acto inicial del lunes en el colegio, donde dan una palabra de oración, donde cantan el himno y demás, y alinearon a todos los niños, desde chiquititos maternal hasta sexto año, a todos. Y entonces, de repente dicen, vamos a cantar el himno nacional. Y cuando comenzaron a entonar el himno nacional, para mí fue tan impresionante que todavía lo recuerdo. Los niños más pequeños cantaban con una pasión. Alcanzamos por fin, pero lo cantaban con una pasión que yo decía, válgame Dios, estos niños, es decir, hay que cuidarlos. Ya cuando iba creciendo en la fila, ya tú ves los muchachos un poco más grandes que alcanzamos por fin la victoria, pero tú veías la pasión que tenían esos niños y yo decía, Dios, ayúdame a no claudicar jamás en proteger a esos niños. Hay que protegerlos de cualquier tipo de elemento que quiera invadirlo. Y un tema que no puedo dejar por fuera antes de irme, porque esa es una corriente que está muy fuerte en Europa, Jenny. Hay una corriente muy fuerte en los Países Bajos. Recientemente en Alemania se comparte un video por ahí por las redes sociales sobre una joven que sale en un auditorio y comienza a platicar sobre la humanización de la pedofilia.
Y compartía tras de cámaras con Jenny de que hay muchas verdades que pudo haber dicho esta chica, pero también muchas cosas que no son verdad. Porque tratar de humanizar la pedofilia es una cosa muy diferente a proveerles ayuda a esa gente que tiene ese mal. Tú como defensora de la niñez, porque te puedo decir que lo eres, gracias, como psicóloga, dentro de la fundación, ¿qué tú piensas de estas corrientes que tratan de decir que es natural y normal la pedofilia? La pedofilia nunca va a ser natural ni normal. La pedofilia siempre va a ser una parafilia o un trastorno de la sexualidad que amenaza a nuestros niños. No queremos tampoco ver al pedófilo, dejar al pedófilo sin atención. El pedófilo debe ser respetado, el pedófilo debe recibir atención. Nosotros no tenemos aquí, que yo conozca, ningún centro de atención para el pedófilo y tenemos un montón de pedófilos sueltos por ahí, sin atención. El pedófilo, ¿qué pasa? Que ellos tienen fantasías recurrentes en donde el niño es el objeto del deseo sexual. Hay pedófilos excluyentes y hay pedófilos incluyentes. Es decir, hay pedófilos que solamente abusan, es decir, se sienten atraídos por niños prepúberes, y hay pedófilos que se sienten atraídos por niños prepúberes, pero también tienen relaciones con adultos, con hombres y mujeres adultas. Por ejemplo, el 50%, se estima que el 50% de los pedófilos son casados. Es decir, nosotros no podemos jamás normalizar la pedofilia. La pedofilia requiere atención, la pedofilia requiere tratamiento, pero tenemos que cuidar a nuestros niños de los pedófilos. Es muy importante. No todo agresor sexual es pedófilo, eso es bien importante. La pedofilia es una parafilia, un trastorno de la sexualidad, en donde no solamente hay fantasías recurrentes por espacio de 6 meses, sino que ha actuado también a esas fantasías. Y que esa fantasía se convierte en un impedimento para que funcione bien, tanto familiarmente como dentro de su trabajo, laboralmente y socialmente. Entonces, en este cuadro de la pedofilia, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. Esos videos, más que ayudar, perjudican. Perjudican porque no todo el mundo tiene la claridad para entender lo que es la pedofilia. Es muy delicado porque realmente platicábamos tú y yo de que por la gracia de Dios y por tiempo transcurrido, tú tienes más de 30 años en esto, uno tiene conocimiento, pero aún viendo las imágenes uno pudiese decir, wow, está diciendo parcialmente algunas verdades, pero algunas que no son. Pero unas personas, la gente de la calle, gente de a pie, como decimos nosotros en lenguaje vernacular, no tienen por qué ser expertos en estos temas. Exacto. Y básicamente lo que ocurre es que están confundiendo, por eso para nosotros era importante, teniendo en este programa, tu programa La Verdad, a Jenny, que es una experta, muchos años atendiendo temas para la atención y prevención de abuso sexual infantil, que nos pudiese aclarar de que tengamos mucho cuidado con estas corrientes que de alguna manera en Países Bajos se están introduciendo, que en Europa se está introduciendo, pero que de ninguna manera nosotros podemos verlo como una situación normal. A nuestros hijos hay que defenderlos y hay que cuidarlos. Siempre he dicho, a cualquier costa y a cualquier precio. ¿Por qué? Porque son el ser más vulnerable de toda nuestra sociedad. No hay un ser más vulnerable que los niños. Les cuento muy rápidamente, antes de llegar a nuestras conclusiones, justo fuera de mi casa, un ave colocó un nido. Y allí tú ves que pusieron el huevito, ahí se ve el huevito del ave, y tú ves al macho, que siempre el macho comienza a proteger el nido, y si algún ave o insecto se acerca, él lo que hace es que distrae la atención. Pero yo le decía a mi esposa, wow, ¿cómo se ve el vínculo de familia en seres que no son racionales? Es decir, la hembra se queda en el nido, empollándolo. Y por otro lado, el macho distrae al posible agresor para que no llegue al nido. Al fin y al cabo, los seres más vulnerables son nuestros hijos y hay que protegerlos a cualquier precio. Jenny, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que me puedas resumir en pocos minutos
¿quiénes son los verdaderos responsables? Lo hemos abordado en todo el programa, pero para que nuestros oyentes y televidentes puedan recapitular, ¿quiénes son los responsables de defender a nuestros niños? Bueno, realmente los principales responsables, obviamente, es la familia, pero no solamente la familia, porque tiene que ser la sociedad. La sociedad, mira, nosotros tenemos tantos problemas sociales que inciden en la violencia que viven nuestros niños, incluyendo la violencia sexual. Nosotros vemos la falta de censura, ahí se involucra el Estado, vemos esos reggaetones con letra que realmente es obscena, que incita a la violencia, a la sexualidad desordenada. Vemos tantos problemas sociales que todos tenemos algo que ver en esto. Y el Estado tiene que proveerle a la familia la contención para que pueda ejercer su rol de protección de una manera óptima y eficiente. Pero es la familia. Lamentablemente muchas veces la familia no puede cumplir con esto. Tiene estresores externos que influyen, incluso el tranque, que familias que se levantan a las 4 de la mañana y que llegan a su casa a las 10 de la noche, ¿cómo van a poder guiar y cuidar a sus hijos? Es decir, nosotros tenemos que ser más conscientes y apoyar más a la familia. Y esfuerzos como este, la divulgación, hablar de estos temas, de orientación, de formación de la familia, son importantes para que la familia no se sienta sola, para que la familia sienta que tiene un aliado y que tiene un aliado en profesionales como tú, Roderick, como este canal de televisión, como yo, como la fundación que represento, como las otras fundaciones que trabajan también por el bien común y por la niñez. Ok, yo creo que has resumido muy bien, Jenny, lo que hemos dado en este tiempo. Amigo que nos escuchas, que has compartido con nosotros este programa, queremos agradecerte por creer en este programa, La Verdad, tu programa, por recibirnos cada martes a nuestros invitados y reflexionemos hoy porque vuelvo, insisto, los niños, nuestros hijos, son los seres más vulnerables de la sociedad. Nos debemos a ellos. Mientras los arquitectos construyen, digo siempre, edificios, nosotros como padres estamos construyendo vidas. Y en nuestros hijos tenemos el mejor proyecto de vida. Sabemos que, como bien dice Jenny, estamos inmersos en muchos temas que giran en nuestro entorno, pero nuestro principal objetivo, madre de familia, padre de familia, abuelo, tía, el que esté criando a los niños, veamos al niño como el principal proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias por creer en este proyecto, La Verdad, en este programa. Gracias por Osana Visión, que ha abierto las puertas para hacer docencia a través de este programa. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Que pasen buen tiempo y nos vemos en la próxima entrega. Osana Visión presentó La Verdad.